Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo, informado por Daniela López, mi persona Daniela Montilla, Michael Sánchez y Roy Miranda, le estaremos hablando sobre la reacción de amigación. Como un pequeño índice de lo que le estaremos hablando sería la introducción, qué son las amigas, para qué sirven, problemas y por último estaría la conclusión. Bueno, mi persona Daniela López le dará una pequeña introducción. La amidación es un proceso químico fundamental en el que un ácido carboxílico reacciona con una amina o un amoníaco para formar una amida, que es un compuesto que contiene un enlace carbono-nitrógeno. Las amidas son ampliamente utilizadas en la química orgánica y la bioquímica, ya que son bloques de construcción esenciales en moléculas como las proteínas y materiales sintéticos como los polímeros. Este proceso puede ocurrir de manera espontánea bajo ciertas condiciones o requerir agentes catalizadores y métodos específicos para aumentar su eficiencia. Explorar el mecanismo y las aplicaciones de formación de amidas nos permite entender mejor su importancia tanto a sistemas biológicos como en aplicaciones industriales. Ok, ¿qué son las amidas y para qué sirven? Las amidas suelen formarse mediante la reacción de ácidos carboxílicos con aminas. Se trata de compuestos químicos que son comunes en la naturaleza o que se obtienen mediante procesamiento químico sintético. Con sus numerosas ventajas, son especialmente útiles en la industria y en tecnologías innovadoras. Está la importancia que los compuestos de amidas aromáticas son importantes productos intermedios en la industria de los colorantes y en medicina también. Algunos también son repelentes de insectos. La gran variedad de estructuras químicas posibles de las amidas se refleja en la diversidad de sus efectos biológicos. Ok, problema número uno. Tenemos la reacción de amidación. La amidación vendría siendo la obtención de una amida al combinar o al hacer la reacción de un ácido carboxílico y una amina. En este caso tenemos el ácido propanoico. ¿Cómo sabemos que este es un ácido carboxílico? Para identificar el ácido carboxílico tendríamos que buscar que haya prácticamente esto de aquí, esto que se encuentra aquí, que vendría siendo un carbonilo unido a un hidróxido, o simplemente busca el carbono que tiene doble enlace oxígeno y a su vez está unido a un grupo hidróxido, y es propa y vendría siendo un propano, un ácido propanoico, porque tiene tres carbonos, una cantidad de tres carbonos, uno 2 3 o uno 2 tres carbonos como cadena principal. Y también y esto lo estamos combinando con el amoníaco. Bueno, en esta reacción lo que sucede es que el hidrógeno termina uniéndose al hidróxido. Esto claramente, cuando se une, forma agua. Y al formarse agua, lo que esto hace es desprenderse de este compuesto. Literalmente se separa el hidróxido, que ahora se combinó con un hidrógeno más, formando agua. Después de eso, ¿qué sucede? Después nos queda esto de aquí, que vendría siendo nuestro nitrógeno con dos hidrógenos, y nos queda este compuesto acá. Estos terminan reaccionando y uniéndose. El nitrógeno se une al carbono que estaba unido anteriormente al hidróxido. Es literalmente como si quitásemos el OH y uniésemos el nitrógeno justo donde se encontraba el OH. Y de esa forma, mediante un calor entre 100 a 200 grados Celsius, obtendríamos esto de acá, que se llama una, tiene tres carbonos y un nitrógeno, es una propanamida, y también obtenemos agua. La amidación es muy utilizada en la industria. De la amidación se pueden obtener literalmente productos como champús, acondicionadores o incluso jabones. También puede utilizarse en la industria farmacéutica, como por ejemplo el acetaminofén,
o incluso otros como el paracetamol. Esa clase de analgésicos son utilizados o se forman mediante la amidación. También la amidación, o sea, la formación de la amida, puede llegar a utilizarse para hacer el nylon, el cual es utilizado en muchas ropas para que sean resistentes o incluso para cuerdas. Ya de forma resumida, en la amidación prácticamente lo que hacemos es quitar este OH del grupo del ácido carboxílico y directamente lo unimos con el nitrógeno o el compuesto del otro lado que vendrá siendo una amida, siempre y cuando tenga un nitrógeno, el cual va a estar unido por lo general a grupos de hidrógeno y puede tener incluso una cadena de carbono. Y ya para nombrar al final, pues simplemente hay que contar la cantidad de carbonos que tenemos aquí. En este caso tenemos 3 carbonos como cadena principal y tenemos este grupo acá que antes era una amina. Entonces de ahí obtenemos obtenemos la propanamida. Bueno, aparte de esto, este vendría siendo una amida primaria. O sea, en realidad existe amida primaria, secundaria y terciaria. Y eso va a depender de cómo esté unido esto de aquí. Por ejemplo, la amida primaria era cuando está unido a hidrógeno. La secundaria, si no mal recuerdo, vendría siendo que en vez de estar unida aquí a solo 2 hidrógenos, podría estar unida a un carbono o algún grupo en ese estilo. Entonces, aparte de esto, pues las amidas se pueden nombrar de otra forma, pero eso ya es un ejemplo que me parece va a explicar uno de mis compañeros. Y bueno, eso va a depender de si aquí está unido a un carbono, como mencioné antes. Si está unido a un carbono, me parece que se podía poner disque N y el nombre de acá. La N, si no me recuerdo, significaba que había un carbono unido al nitrógeno aquí. Bueno, estaré explicando brevemente el problema 3 que vendría siendo ya el producto, entonces para ver cuáles fueron esos reactivos iniciales eh, con el cual se comenzó el problema. Pues tenemos aquí la amida más, que vendría, bueno, la amida es etanamida, ya que del que es porque tiene un carbono, y oncila amida. Bueno, aquí está unida la amida. Bueno, esto vendría más HOH, que sería H2O, que vendría siendo el agua, y más la HCl, que vendría siendo el ácido carboxílico. Esto se le inyecta el calor y entonces veremos inicialmente cuáles fueron esos reactivos iniciales. Bueno, los reactivos iniciales, ya como podemos ver, están el ácido carboxílico y la sal de amonio. En el ácido carboxílico, aquí como se puede ver, es el ácido etanólico. Y tenemos lo que es el ácido y el ácido carboxílico, que entonces vendrá siendo el carboxílico. También está la sal de amonio, que aquí se puede ver, que es el cloruro de amonio. Aquí está el cloruro y entonces tenemos el amonio, que era anteriormente el, la amida que estaba unida. Y bueno, estos fueron los reactivos iniciales que se utilizaron para poder llegar entonces al producto que fue lo que primero vimos. El día de hoy les voy a explicar la formación de una amida. Okay, una amida es una reacción entre un ácido carboxílico con una amina. Esto va a formar una amida.
en este caso tengo este problema que vemos aquí que el primero es un ácido carboxílico, su nomenclatura va a ser un ácido propanoico, que está o se va a mezclar, está unido, se va a mezclar, se va a unir a una metanamina por esto que subrayé aquí, que encerré aquí, es del met, y la amina es del nitrógeno enlazado a los dos hidrógenos. A esto le agregamos calor y va a dar resultado a una amida. Okay. Esta amida va a dar resultado a una amida y a una molécula de agua. Esta molécula de agua, ¿cómo se produce? Okay. Esta molécula de agua se produce por este OH que está aquí y este hidrógeno que está enlazado al nitrógeno. Entonces, estos dos que subrayé, ellos se van a quitar de aquí y dos hidrógenos y un oxígeno da resultado a una molécula de agua. Por eso es que da resultado a una molécula de agua. Entonces, la amida, ¿cómo se va a producir la amida? El ácido y el hidrógeno se fueron. El carbono que tiene doble enlace al oxígeno, o sea, este se va a unir a este nitrógeno que está aquí. Y esto va a formar una amida, como el resultado que tenemos acá. Podemos ver que aquí es la división donde aquí era el OH y acá era el hidrógeno solo. Entonces, esto se unió y formó una amida. Esa sería la reacción y formación de una amida. Para resolver este problema, primero debemos saber qué es una amida. Las amidas son un tipo de compuestos orgánicos que pueden considerarse derivados de ácidos o aminas. La formación de una amida se produce cuando se combina un ácido carboxílico, que en este caso sería este. ¿Cómo se sabe que es un ácido carboxílico? Simplemente tenemos que fijarnos que tenga un carbono enlace doble oxígeno y al mismo tiempo que esté unido a un grupo OH. Bueno, este sería el grupo carboxílico y este se va a unir con una amina. ¿Cómo se sabe que es una amina? Porque tenemos que fijarnos que tenga un grupo nitrógeno unido a la cadena principal de carbonos. El nitrógeno no siempre estaría en una esquina. El nitrógeno puede encontrarse en el centro o por acá arriba, en cualquier lugar. Entonces, lo que pasa aquí es que el grupo hidróxido va a traer un hidrógeno del nitrógeno. O sea, este le roba un hidrógeno a este nitrógeno y al oxígeno robar ese hidrógeno va a obtener un hidrógeno más. O sea, una H se suma al oxígeno de acá. Cada vez que veamos el oxígeno junto a dos hidrógenos, esa molécula se va a separar formando agua, que es lo que pasa acá. Básicamente se quita el grupo hidróxido, le quitamos una H y a este de acá lo combinamos con lo que queda de acá. Entonces, ¿cómo sería eso? Quito esto, lo colocamos acá y le agregamos un enlace y luego le agregamos el nitrógeno y todo lo que le seguía al nitrógeno, que es lo que ocurre acá. Si tenemos el producto final y queremos separarlo para saber cuál fue el ácido carboxílico que utilizamos o cuál fue la amina que se utilizó para saber cuál es la amida, solamente donde veamos el carbono con un enlace doble oxígeno y el nitrógeno se parte a la mitad, que sería aquí, el carbono con el enlace doble oxígeno, esto se parte a la mitad y ahí tendremos el grupo amida. Nada más le agregamos un hidrógeno y al ácido carboxílico se le agrega su grupo hidróxido también o el OH. Finalmente en la amidación vamos a obtener agua y una amida. Podemos concluir que la amidación es un proceso clave en la química orgánica con aplicaciones fundamentales en la bioquímica, la medicina y la industria. La formación de las amidas no solo permite la síntesis de proteínas y otros compuestos biológicos esenciales, sino que también da lugar a materiales sintéticos y productos
de intermedios valiosos como colorantes y fármacos. La versatilidad de las amidas deriva de una amplia variedad estructural que subraya su relevancia del desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos. Comprender y optimizar este proceso es crucial para avanzar en áreas como la biomédica, la química de los materiales y la farmacología.